Permítanme saludar al senador colombiano José Obdulio Gaviria. Bienvenido a Miami Despierta, senador. Muy buenos días. Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. No, gracias por atendernos. La noticia obviamente tiene que ver con las condenas a María del Pilar Hurtado y también al otro miembro o exmiembro del gabinete del expresidente Álvaro Uribe, Bernardo Moreno. Pues muchas personas están celebrando que se vayan a la cárcel, pero ¿cuál es la respuesta del Centro Democrático y de ustedes particularmente a lo que está haciendo la justicia en este momento contra los exmiembros de este gabinete? Estamos hablando de una justicia politizada, una justicia encarnada y expresada en un fiscal general que está totalmente comprometido con la destrucción de un partido, la destrucción del Partido Centro Democrático. Interfirió la elección presidencial pasada directamente, ha hecho declaraciones como, por ejemplo, oponerse absolutamente a que sea investigable por una comisión de abogados, interfirió directamente también las actividades del Congreso esta semana para impedir que se le creara una inhabilidad luego de salir de su cargo. En fin, un fiscal absolutamente politizado que condujo y dio la teoría y convirtió al gobierno del presidente Uribe, que persigue a las FARC, que persigue al terrorismo, en una asociación criminal. El fiscal, al contrario, ha predicado la impunidad absoluta de la cúpula de las FARC. Senador, y quiero contarle a nuestra audiencia, pues María del Pilar Hurtado era la directora del DAS, el Departamento de Seguridad, del Departamento Administrativo de Seguridad en Colombia. Cuando uno habla con la gente, senador, mucha gente dice, hombre, yo aplaudo lo que hizo el presidente Uribe en cuanto a la seguridad, pero hubo mucha corrupción. Y esto es claro, el que las chuzadas, el que el espionaje fuera parte solamente de este gobierno. ¿Qué puede usted decir cuando la gente piensa, no, es que fue un gobierno muy corrupto y comienza esa ola a extenderse y termina todo el mundo pensando lo mismo? No hubo una sola prueba de chuzadas contra los denunciantes, los miembros de la extrema izquierda y los magistrados, los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni una sola prueba material. Pero por otra parte, coinciden los abogados denunciantes de María del Pilar Hurtado con los abogados en Colombia de la ex senadora Piedad Córdoba y con los miembros del colectivo de abogados que ha defendido la causa de las FARC. De manera que es un verdadero complot contra no solamente la imagen y la obra de un presidente de la República, sino contra toda una organización política. Se dicen en informaciones que miembros de la Corte Suprema, diferentes jueces, habrían sido el objetivo también de estas supuestas chuzadas o de este espionaje. ¿Esto no podría convertir también a los jueces como en personas que toman decisiones como en una forma de vendetta? Pues exactamente, pero además el sesgo político de la Corte, cuando declaró, por ejemplo, que los archivos de Reyes no tenían valor probatorio, en donde estaban constancias de todas las actividades de las FARC y de sus no solamente organizaciones, sino personas partidarias de ellas, las convirtió en pruebas anuladas y pruebas inválidas, es que porque fueron obtenidas ilegítimamente, dado que habían sido obtenidas en una práctica o en una diligencia no practicada legalmente. Entonces, cualquier argumentación tendría que ser absurda, pero además esa misma Corte, esta misma semana, cuando condena a estas dos personas, declara que no está probado que Timochenko, el jefe de las FARC, y el negociador en La Habana, Iván Márquez, tengan responsabilidad en
el delito de reclutamiento de menores para las FARC. Sí, ¿cómo se puede entender esto cuando uno también lee algunos de los informes de la DEA cuando responsabiliza a las FARC de sacar droga desde Colombia por Venezuela a través de África en un vínculo con Al-Qaeda, pero no se dice nada a nivel internacional? Esa información para allí y muchos de los miembros o de los medios de comunicación, por ejemplo, en Colombia, que lo que quieren es que avance el proceso de paz a como dé lugar, permitiendo que siga esta impunidad. Nadie dice nada, ni siquiera los Estados Unidos. ¿Cómo se puede entender esto? Le doy un dato. Los mismos abogados que se han convertido en la representantes de las víctimas en el proceso contra los miembros del gobierno del presidente Uribe son los que abogan y trabajan por la libertad en los Estados Unidos de Simón Trinidad, uno de los jefes de las FARC, y Sonia, la que orientaba y coordinaba toda la actividad del narcotráfico. Aquí estamos hablando entonces de una lucha muy desigual en donde el conjunto del aparato judicial y sobre todo la orientación de él por parte del fiscal general tiene un propósito evidente: la destrucción política de la imagen del presidente Uribe y de su gobierno. Curiosamente, ayer mismo una encuesta mostró que el presidente Uribe es la persona con imagen más favorable en Colombia y al contrario, el presidente Santos y sus acuerdos y amistades con las FARC lo convierten en uno de los presidentes más impopulares de la historia de Colombia. Sí, usted siendo abogado, senador, le quiero hacer una pregunta de dos puntos diferentes. El primero, mucha gente acusa al senador Álvaro Uribe, expresidente Álvaro Uribe, de paramilitarismo. La gente sigue hablando, pero hasta ahora nadie ha presentado ningún de paramilitarismo y narcotráfico. Nadie ha presentado una prueba contundente. Yo digo, si es así, ¿por qué el señor Álvaro Uribe no está en la cárcel? Debería estar en la cárcel, si es así como todo el mundo lo acusa, o gran parte de los colombianos lo acusan, gente que está abogando por este proceso de paz. Y el otro es, si la señora María del Pilar Hurtado, pues no se han presentado pruebas, ¿por qué sí está en la cárcel? Mire, el paramilitarismo en Colombia surgió en la década del 80, más concretamente al final del gobierno del presidente Belisario Betancur, que gobernó durante los años 82 al 86. De ahí en adelante hubo una expansión paramilitar evidente que fue posicionándose casi como una contrafuerza del Estado colombiano y sobre todo de la guerrilla. En el momento en que se posiciona el presidente Uribe, el paramilitarismo controlaba prácticamente como fuerza criminal, pero también con un amplio poder político y capacidad de fuego y capacidad de coerción a la sociedad, territorios enormes de la geografía colombiana. El presidente Uribe fue el único presidente que se atrevió a enfrentarlos a sangre y fuego y con la posibilidad de acuerdos para su desmovilización, negociación que venía del gobierno del presidente Pastrana. Las FARC, en todos sus documentos, y un sector de la academia y de la intelectualidad, enemigos absolutos de cualquier acuerdo de desmovilización con el paramilitarismo, comenzaron a atacar entonces el proceso diciendo que era un acuerdo de yo con yo, porque el Estado colombiano era paramilitar. En ese escenario se dio la desmovilización de los paramilitares. Luego comenzaron a cuestionar la impunidad que representaba el hecho de que se hubiese dictado una ley que permitía penas disminuidas, alternativas de 8 años para esos jefes paramilitares. Pero como los jefes paramilitares en la cárcel siguieron delinquiendo, el presidente Uribe, de acuerdo con determinaciones tomadas con la justicia norteamericana, decretó su extradición a los Estados Unidos. Entonces el argumento en ese momento de quienes se oponían al proceso diciendo que era de impunidad y porque además quería evitar la extradición, dijeron que se extraditaban porque eran los que se querían acallar. Y luego entonces
cuando estos paramilitares llenos de venganza llamaron a estos sectores de la izquierda y a los colectivos de abogados y a los enemigos de Uribe para, comillas, testimoniar en contra del presidente Uribe. Entonces estas mismas personas comenzaron a viajar a visitar a estos jefes paramilitares en los Estados Unidos intentando recaudar pruebas contra el presidente Uribe. Ni una sola válida, ni un solo incluso gesto a favor del paramilitarismo se puede descubrir en el presidente Álvaro Uribe Vélez, porque es el único líder colombiano con la inteligencia y sobre todo la valentía de enfrentar las organizaciones criminales sin distingos, las FARC de izquierda y las AUCO paramilitarismo de derecha. ¿Hay alguna posibilidad, senador, que esta especie de justicia transicional se aplique a este proceso de paz con las FARC? Nosotros estamos diciendo que las FARC, mientras no decida concentrarse en campamentos que permitan al Estado colombiano controlar sus actividades, observar que no haya mercado de armas, compra e incluso hasta venta de armas por parte de ellos, y sobre todo tráfico de drogas, ese proceso no conduce a ninguna parte. Colombia ha hecho acuerdos y negociaciones de desmovilización con organizaciones tan poderosas como el M-19, como las AUC dirigidas por Castaño y por Mancuso, como el ELN, fracción corriente de Renovación Socialista. Pero todas ellas, y la prueba ácida es esa, se han concentrado. Las FARC dicen que no se concentran, en consecuencia la ecuación está ya resuelta. No van hacia un proceso de paz, sino que están en un proceso de reforzamiento, de crecimiento, de relegitimación, de rearme y de lucha por el poder. Finalmente, senador, ¿qué lectura le da usted al acercamiento del gobierno del presidente Juan Manuel Santos a través del ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, que tuvo esa reunión con el presidente Álvaro Uribe y también han buscado pues ciertos acercamientos, por ejemplo, con la periodista Claudia Gurizati, que es ahora la directora de el noticiero del canal RCN? ¿Qué lectura le da usted a esto? La lectura no, se la cuento para que usted deduzca. Seguramente el gobierno conocía la encuesta Gallup que muestra una caída, pero en barrena, de no solamente la imagen del presidente Santos, sino de la apreciación de su proceso de entrega del Estado colombiano a las FARC. En consecuencia, y seguramente para neutralizar el efecto de la encuesta e incluso comenzar a gozar un poco por contagio de la popularidad del presidente Uribe, este ministro, sin cita previa, sin anunciar absolutamente a nadie esa intención, fue a la oficina del presidente Uribe en el Capitolio con una nube de periodistas detrás, además. Y el presidente Uribe, que no estaba allí, fue notificado por su secretaria de que ya estaba este superministro, como lo llaman en Colombia, y pues le dijo que con mucho gusto lo atendería. Él esperó una media hora más o menos, y cuando llegó, pues ya el presidente lo atendió, habló y expuso sus puntos de vista sin modificar absolutamente ninguno de ellos, y al salir el superministro se deshizo en elogios del presidente Uribe y prácticamente convirtió esa visita de cortesía en un hecho histórico, en una especie de cumbre entre el ministro Martínez y el presidente Uribe. No hay tales acuerdos, no hay acercamientos. Nosotros en el Congreso expresamos nuestros puntos de vista, que son diametralmente opuestos a la conducción de Santos. Y particularmente, y creo que con ello es bueno rematar esta entrevista, en el tema económico, los indicadores de Colombia son cada vez peores, todos ellos como consecuencia de un mal gobierno, y además, a pesar de que nosotros en los debates sobre reforma tributaria y plan de desarrollo habíamos anunciado cuáles serían las consecuencias de esas directrices. No, déjeme a mí rematar con esto. Es que los titulares de los medios de comunicación después de esa reunión fueron:
el expresidente o el senador Álvaro Uribe quiere la paz. Y yo me pregunto, pero ese titular, ¿qué quiere decir? Porque es que yo creo que todos los colombianos queremos la paz. La pregunta es, ¿queremos la paz con impunidad? Senador, muchísimas gracias. A ustedes, un gran saludo. Él es el senador José Obdulio Gaviria del Centro Democrático, hablándonos primero de las condenas a María del Pilar Hurtado, que fue la directora del Servicio Secreto, el DAS, en Colombia, que fue acusada de espionaje, y también de otro de los colaboradores del presidente Álvaro Uribe. Ya son varios que están encarcelados, y conociendo pues la posición del Centro Democrático, no solamente en este caso, sino las conversaciones de paz en La Habana y esa última reunión del superministro, como le llaman en Colombia, a Néstor Humberto Martínez, el ministro de la Presidencia, quien se reunió con el expresidente Álvaro Uribe.